¿Qué hay detrás del swell de Ripple? El evento más importante del año para los amantes de XRP ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Pero qué significa todo esto para ti como inversor? En este video desentrañaremos los anuncios más relevantes del swell y te mostraremos cómo pueden impactar directamente en el precio de XRP y en tu propio portafolio. Uno de los mensajes más importantes que vimos en el swell fue dado por la presidenta de Ripple, Monica Long. En nuestra industria, creemos que 2024 será el año de mayor adopción institucional de activos digitales y blockchain que hemos visto hasta la fecha. Creemos que esto fue impulsado por tres tendencias. Impulso hacia la claridad regulatoria global. Las criptomonedas reciben la validación de Wall Street como una clase de activo genuina. Tokenización de activos del mundo real. Esto solo es una pequeña parte del iceberg. Sabemos, por haber trabajado con instituciones financieras durante muchos años, que lo que quieren es una ventanilla única que proporcione una infraestructura de activos digitales segura y compatible. Y eso es lo que hacemos. Primero, claridad regulatoria. Segundo, Wall Street valida las cripto como una clase de activo. Y tercero, la tokenización de activos del mundo real. Con el lanzamiento de sus servicios de custodia, Ripple está construyendo un ecosistema completo de 4 pilares que lo posiciona como el líder indiscutible en el espacio de las criptomonedas. Al ofrecer una solución integral para instituciones, Ripple está sentando las bases para un crecimiento exponencial. Su ambición va más allá de ser simplemente una empresa de blockchain. Aspiran a convertirse en el estándar global para pagos transfronterizos. Va a ser una tienda donde sus clientes encuentren todo en uno. Una de las prioridades es el lanzamiento de su moneda estable RLUSD, para lo cual lleva semanas haciendo pruebas para la emisión de su nuevo token. El mismo CEO de Ripple escribió en su Twitter lo siguiente: RLUSD lleva casi un año en desarrollo y con nuestros socios de intercambio, creadores de mercado y consejo asesor de confianza, RLUSD se convertirá en el estándar de oro de las monedas estables para empresas, basado en la confianza, la liquidez y el cumplimiento. El lanzamiento se volvió inminente con el anuncio oficial de las empresas que acompañarán el lanzamiento de aquí en adelante. Grandes nombres hacen parte de esta alineación inicial de distribuidores globales de RLUSD. Por ejemplo, están Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMena y Bullish. Obviamente debemos esperar a la aprobación por parte de los reguladores para que el lanzamiento sea toda una realidad. Y acá es donde quiero pasar a hablarles de la evolución política que puede afectar el mundo cripto. Ha habido toda clase de especulación con respecto a la fecha final requerida para erradicar el formulario C dentro de la apelación por parte de la SEC contra el juicio de Ripple. La apelación fue anunciada el 2 de octubre, pero aparece en el libro oficial el 4 de octubre como radicada, y le da 14 días al demandante para erradicar un formulario donde se describen sus intenciones frente a esta apelación. Según las cuentas, la fecha final sería hoy 17 de octubre. ¿Qué pasa si no radican el documento? Sería el fin del juicio, pero no creo que luego de 4 años de lucha la SEC se dé por vencida tan fácil. Acá les traigo la opinión de la analista Eleanor Terrett al respecto. Acabo de tener una charla con Stuart Alderoty de Ripple que me dio un resumen de la línea de tiempo de las apelaciones. El último día de que la SEC pueda presentar el formulario C, que dará algún nivel de detalle sobre lo que planea apelar, es mañana. Este dato es de antier. 7 días después, Ripple presentará su propio formulario C que dará más detalles sobre su propia apelación cruzada. A continuación, ambas partes acordarán un calendario para la presentación de informes y la SEC dispondrá de 90 días para presentar su primer escrito. Alderoty dice que espera que tarden más o menos unos 90 días. Ese escrito inicial será una exposición completa de todos los argumentos jurídicos que expondrá la SEC. Ripple presentará una respuesta y luego su propio escrito. Según Alderoty, el proceso completo de información durará hasta julio del próximo año. Hablando del gobierno, me parece muy importante revisar la situación actual tanto de las elecciones presidenciales como de la elección para el Congreso, donde se enfrentan Elizabeth Warren y John Deaton por el puesto del estado de Massachusetts. Deaton es un reconocido abogado pro XRP quien anoche hizo una campaña impresionante a favor de XRP, dándole todos los bombos al token mientras intenta arrebatarle el puesto a una senadora que ha sido clara enemiga de las criptomonedas. De lo que no te oigo hablar es de qué esperan exactamente conseguir los expertos en criptomonedas financiando el 90% de tu campaña.
¿Quieres saber algo? Hola a todos. Demandé al gobierno porque la SEC había hecho algo realmente malo contra los pequeños inversores minoristas. Un juez de toda la vida demócrata estuvo de acuerdo conmigo. Lo hice todo pro bono y este token XRP fue considerado legal debido a mi trabajo. Gané el premio al abogado del año, al defensor del consumidor del año y al defensor de la libertad porque lo hice gratis. Y adivina qué. La semana pasada, ese multimillonario criptográfico del que ella habla y que me ha apoyado acaba de donar millones de este token XRP a la campaña de la vicepresidenta Harris. Si no hubiera hecho lo que hice, demandar a la SEC en nombre de los pequeños inversores minoristas, esa donación al centro candidato de su elección no habría sucedido. Señora vicepresidenta, sea bienvenida si mira. Hay otro tema en furor que son las elecciones presidenciales donde Trump viene acortando distancias, sobre todo con las entrevistas que ha hecho Kamala Harris, donde queda en entredicho su liderazgo. Ayer hubo una en Fox Business, que es una cadena más conservadora y que estaba seguro que no le iba a hacer la vida fácil a Harris. El 70% de la gente dice que el país va por mal camino. Dicen que el país va por mal camino. Si va por el camino equivocado, ese camino sigue a 3 años y medio de usted como vicepresidente y el presidente Biden como presidente. Eso es lo que están diciendo. 79% de ellos. ¿Por qué dicen eso? Si estás pasando la página, es que has estado en el cargo durante 3 años y medio. Y Donald Trump ha estado postulándose para un cargo. Ha sido usted la persona que ha ocupado el cargo. Vamos. Tú y yo sabemos de qué estoy hablando. Tú y yo sabemos de qué estoy hablando. ¿De qué? Parece que con cada entrevista pierde apoyo, pero el gurú de las predicciones de las elecciones, Alan Lishman, del cual hablamos hace poco en el canal, insiste que Kamala Harris va a ganar. Pero antes de eso, ha habido una discusión entre las probabilidades publicadas en las diferentes encuestas y las que se ven en Polymarket, que es una casa de apuestas. Las encuestas muestran a Harris ganando por un margen estrecho de 48.5 a 46.1 a favor de Harris, con 2.4% a favor. Mientras que las casas de apuestas muestran a Trump liderando la pelea con 58.5 contra 46.1. No podemos desconocer ninguna de las dos a pesar que los inversionistas cripto preferimos a Trump, ya que ha dicho de varias formas que apoyará la regulación cripto. Justo el representante Byron Donalds se refirió al tema en entrevista con Fox Business. Trump podría desmantelar el bloqueo regulatorio de las criptomonedas. Ese sector va a cambiar muy deprisa en los próximos 5 años y lo que ya sabemos es que los organismos reguladores de Washington no son lo bastante ágiles, no tienen la experiencia ni el conocimiento de lo que está ocurriendo en ese sector ahora mismo, semana a semana, mes a mes, año a año. Eso dijo el representante. Es necesario que los agentes del sector se aseguren de que las normas son claras. Y buscando algo de alfa del mundo cripto encontré 2 joyas que no puedo dejar pasar. Miren esta belleza. Keyrock se asocia con Deutsche Bank en una iniciativa respaldada por Ripple para impulsar el crecimiento de las criptomonedas apalancando su portafolio de 1.4 trillones de dólares. Keyrock, creador de mercado y proveedor de liquidez líder en criptomonedas, ha anunciado una asociación estratégica con Deutsche Bank. Según el comunicado de prensa, esta colaboración permitirá a Keyrock capitalizar la estructura de grado institucional del Deutsche Bank para apoyar sus operaciones de creación de mercado de activos digitales y actividades over the counter, que son las actividades de compra y venta de activos dirigidos entre 2 personas y no a través de un exchange. Por otro lado, el 14 de octubre, la gestora de cripto de activos Grayscale solicitó a la SEC la conversión de su fondo multicripto en un ETF. Actualmente, el fondo digital Large Cap GDLC de la firma tiene 524 millones de dólares en activos bajo gestión y abarca Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple y Avalanche. Será un ETF muy interesante que tendrá dentro de sus activos a XRP. Recuerden que los ETF fueron lanzados luego que Grayscale le ganara en octubre pasado el juicio a la SEC para convertir su fondo de Bitcoin a ETF. Y hoy vemos a los ETF recibiendo una cantidad absurda de dinero. Solo en esta semana han entrado 1.400 millones de dólares a los 9 ETFs, lo que representa más de 21.000 bitcoins comprados en 3 días, comparados con los 2.700 bitcoins que producen a diario los mineros.
Imagínense la diferencia. Al final, toda esta información le hace muy bien a Ripple y le hace bien al token XRP, el cual no para de recibir flujos de compras siguiendo a Bitcoin en su tendencia positiva. En Fiat Leaks, les muestro, se ve en qué lugares del mundo están tradeando XRP y a qué velocidad. Ahora Bitcoin tiene un nivel de dominancia impresionante, lo que abre la puerta a una nueva temporada de altcoins. Estamos más o menos en 58.8% de dominancia, lo cual es uno de los niveles más altos del año. Esto significa que Bitcoin ha subido de precio más rápido que las demás monedas y a estas les falta alcanzar el impulso de Bitcoin. Y si sumamos también a Ether y a las dos stablecoins más fuertes, que son USDC y USDT, vemos que estamos al borde del 80%, lo que significa que las otras 6.000 o más monedas valen solo 20%. Y lógico, ¿o no? Miren, acá nos quedamos con la opinión de Jack Snow, el duro de Bitget, que nos habla que este fin de octubre podremos ver a Bitcoin en los $89.000, mientras que noviembre podría marcar un retroceso para retornar el impulso y llevar a Bitcoin arriba de los $100.000 en marzo del 2025. Entonces, pasamos a analizar XRP en las gráficas y la opinión de Greg Crypto en estos niveles. Miren lo que muestra Greg en estas gráficas. Tiene una resistencia mayor de 0,645, después una de 0,85, una de 1,10. Con un soporte, unos targets de soporte de 0.48, 0.38 y 0.28. Y unos targets de ciclo mayor y unos targets de largo plazo, más o menos de $7.5 con un Fibonacci de 1.236, de $13 con un Fibonacci de 1.4114 y un Fibonacci de 1.618 que llevaría a XRP hasta los $27. A mí personalmente se me hace muy alto porque si ustedes recuerdan, XRP tiene un valor de 100.000 millones de monedas contra 27 nos daría un valor de mercado de XRP en 2.7 trillones. Es un nivel muy alto porque vemos hoy en día el market cap completo de las cripto en 2.3, 2.4 trillones y la gente espera que lleguemos a 5 trillones. No veo la posibilidad de tener a Ripple, a XRP en 2.7 trillones, pero uno nunca sabe. La situación está caliente y muy provechosa para todos nosotros los que disfrutamos las cripto. Viendo el potencial que tiene Bitcoin, creo que es muy importante analizar la estrategia que viene montando Michael Saylor desde el 2020, apalancándose en Bitcoin y llevando su empresa desde los $900 millones de valor de mercado a estar por encima de los 35 billones. Les dejo el link del video donde detallé lo que MicroStrategy está haciendo. Miren, ya tenemos 7.000 suscriptores y la meta es llegar a 10.000 antes del fin de año. No olviden darle like a este video y suscribirse al canal, me serviría muchísimo. Y en resumen, el mercado de las criptomonedas está en constante evolución y ofrece oportunidades increíbles para aquellos que están dispuestos a aprender y tomar riesgos calculados. XRP y Bitcoin son dos de los jugadores más importantes en este juego y ambos tienen un futuro muy prometedor. ¿Estás listo para unirte a esta revolución financiera? Suscríbete, como lo digo, a mi canal y no te pierdas ninguna novedad. Nos vemos a la próxima. Chao.